Narcisismo. Qué palabra tan fea en el fondo, ¿no? Pero ¿cuántas personas descubren a lo largo de la enfermedad y en la enfermedad de que detrás de esa persona diagnosticada con demencia, con Alzheimer principalmente, también esconde una personalidad narcisista? ¿Cuán difícil es manejar la enfermedad cuando una persona es narcisista? Déjame decirte que detrás del Alzheimer se esconden realmente personalidades como la personalidad narcisista, y ello complica muchísimo, muchísimo el cuidado. Puede ser un papá, puede ser una mamá, puede ser tu marido, puede ser tu esposa. De hecho, hay tantos testimonios personales que te comentan, que te explican, testimonios en grupos, en canales inclusive también que hablan sobre el narcisismo, ¿no? Y es muy cierto. La persona narcisista, que además tiene pues esa capacidad también de manipulación, es una alteración total de la personalidad, y en muchísimas ocasiones la medicina, en este caso psiquiatría, los meten de lleno en el tema del Alzheimer, de la demencia, ¿no? Pero te vuelvo a repetir que detrás del Alzheimer se tapan unas personalidades que son más devastadoras que el propio Alzheimer. Acabo de leer hace un momentito un comentario que han dejado aquí en el canal de una señora que explica que no puede más, que no sabe qué hacer, que su marido, que está diagnosticado, justamente ahora lo acaban de diagnosticar con Alzheimer, es narcisista. Y que ella se encuentra en una dicotomía, que no sabe qué hacer, porque además no se quiere ingresar, ¿no? Muy complicado cuidar a alguien que sea narcisista. Las personas que son narcisistas, cuando llegan a una cierta edad, como son los papás, el padre o la madre, pero ocurre mucho sobre todo en la mujer, ¿no? Pero igualmente hay también del sexo masculino, como les estoy explicando, que es el caso del comentario que han dejado aquí, ¿no? Es muy complicado realmente cuidar cuando la persona es narcisista. Una persona que se convierte en narcisista, que en el fondo ha sido narcisista toda su vida, que ha tenido una vida pues llena de fracasos, de desengaños, de frustraciones, de desamor. En caso de mujeres también ha influido quizás ser mamá cuando no quería ser mamá. Ha incluido inclusive también malos tratos o un maltrato quizás por parte del marido. Pueden haber pues estados emocionales por situaciones vividas muy duras, ¿no? Y las personas, en lugar de sanar, de sacar ese dolor, pues se lo han ido guardando durante muchos años, y en vez, como digo, de sanar, al final se convierten en destructivas. La persona narcisista lo único que quiere es destruir realmente quien tiene al lado y quien lo está cuidando. Esto es una realidad en el mundo del Alzheimer. Son muchísimas las hijas que te escriben inclusive por lo privado y que te explican su realidad, ¿no? Que a pesar de que pueda sentir la culpabilidad porque ya no quiere cuidar más de la mamá, pero que se ve en la necesidad de o la mamá o yo, o la vida de la mamá o mi vida, o la salud de la mamá o la salud mental mía, ¿no? Cuidar de una persona narcisista no es nada fácil. Esto inclusive también afecta cuando quien está cuidando a una persona que es narcisista, pero que tiene el diagnóstico de Alzheimer y tiene además pareja o está casado o casada, también influye muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que es narcisista, si hablamos de madres, por ejemplo, que han desarrollado muchísimo la manipulación en la hija que se dejó, porque también es una realidad que hay hijas que sin darse cuenta acaban metidas en esa espiral de manipulación. No se dan cuenta, pero la mamá de a poco las va manipulando. Lo mismo también con hombres, ¿no?, que manipulan a las mujeres. Pero es terrible cuidar a una persona que es tóxica, que te manipula, que te desacredita, que se centra en destrozarte la vida. Y esto ocurre. Yo en lo personal, hace un tiempo subí aquí un video de algo que yo viví. A mí me tocó vivir con una suegra narcisista, una suegra tóxica, una suegra manipuladora, una suegra que iba de víctima, una suegra que se podía valer por ella
en el momento en el que yo la conocí, pero que frente a la persona que la estaba cuidando se hacía la que no podía, ¿no? Es muy complicado vivir esas situaciones, o sea, es imposible tener salud mental en un hogar donde hay una persona que está manipulando constantemente, ¿no? Las personas también narcisistas necesitan tener el control de todo, y en este caso las madres que son narcisistas, cuando el hijo o la hija que lo está cuidando se ha dejado, de forma subconsciente se ha ido dejando con el paso de los años que esa madre manipule su vida, sus estados emocionales, tristemente, como te digo, saben muy bien destrozar la vida de quien la está cuidando y además, si está casado o está casada, al mismo tiempo también de la pareja. La persona que es narcisista, las mamás adultas diagnosticadas con demencia, pero que tienen estos rasgos de personalidad, también, desgraciadamente, no quieren que nadie más se interponga. No quieren que nadie le pueda quitar el amor de quien ella, supuestamente, lleva manipulando tantos años, ¿no? Empieza a coger celos del marido o de la esposa, le hace la vida imposible al yerno o a la nuera, desprestigia al yerno o a la nuera, le pone mala cara continuamente al yerno o a la nuera, nunca está contenta con lo que el yerno o la nuera pueda hacer, se inventan mentiras para que el hijo o la hija la crean y esto pues confronta a la pareja, se hacen víctimas, hacen ver que no pueden, hacen ver que están más enfermos de lo que realmente están, lloran, tienen mucha facilidad para llorar, son unas grandes artistas, unas grandes realmente artistas escénicas, saben montarse unas escenas increíbles, tienen totalmente el control. Inclusive cuando el hijo o la hija no los miran, pueden llegar a hacer burla al yerno o a la nuera, sin que el hijo o la hija se den cuenta, ¿no? Es terrible, de verdad que es muy difícil convivir con una persona que además de tener Alzheimer o una demencia, tiene rasgos de personalidad narcisista. Y en el Alzheimer, precisamente, como estoy yo aquí comentando, se ve muchísimo eso, muchísimo. Y además, muy terrible también porque con los años, ese hijo o esa hija que no se ha dado cuenta, han ido pasando los años y no se ha dado cuenta, sino que todo lo que ha ido diciendo es pobrecita de mi mamá, está enferma, reacciona así porque está enferma, todo lo excusa con la enfermedad, no quiere ver la manipulación de la madre, pero esa manipulación existe. Y existe más de verdad de lo que nos podemos creer. Hay madres que tristemente han tenido una vida muy difícil, muy jodida, quizás también por malas decisiones que ellas han tenido en su vida, ¿no? Pero como te digo, pues es como si se hubieran propuesto llegar a una vejez amargando a quien tienen al lado. Y para amargar a quien tienen al lado necesitan dominar, necesitan manipular, necesitan saber que tienen el control, necesitan este tipo de madres que son narcisistas, manipuladoras y tienen Alzheimer, necesitan saber que con una simple mirada que le haga al hijo o la hija, tienen controlado al hijo o a la hija. Esto es terrible. Y como te digo, lo peor de todo ello, lo peor de toda esta situación, es que como durante tantos años ese hijo o esa hija se dejó embaucar, se dejó manipular sin querer, pero se dejó. Quizás desde el ruedo, como se dice, desde dentro del ruedo no se ve, pero quien está externamente fuera del ruedo se da perfectamente cuenta de ello, ¿no? Y al final acaban siendo esclavos y esclavas de esa madre. No ven más allá de la mamá, no quieren ver más allá de la mamá. No pueden proyectar un futuro con el marido o con la mujer si no es con la mamá. No pueden proyectarse, crecer si no es con la mamá al lado. No pueden permitirse el lujo de salir tranquilamente si no están llamando continuamente para preguntar por la mamá o para hablar con la mamá. No pueden tomar decisiones si no es dando una explicación a la mamá. Es decir, centran toda su vida en la madre. Y qué grave error, de verdad, que si ya jodidamente es esta enfermedad del Alzheimer, imagínense también ustedes la enfermedad del Alzheimer con una madre, o puede haber también un padre, con el rasgo de narcisista, de manipulación y de persona tóxica. Y esto crea pues una
una sensación pues de culpabilidad brutal también a la pareja que vive con el cuidador o la cuidadora que tiene una madre con estos rasgos, ¿no? O un papá, pero vuelvo a repetir que es más en las mujeres, ¿no? El rasgo de narcisista y manipulación en adulto mayor, casi siempre es más en la mamá. Crea una sensación de culpabilidad en la pareja porque la pareja se da cuenta, es consciente del sufrimiento que tiene el cuidador, aunque el cuidador no lo reconozca. El cuidador o la cuidadora puede decir de que no sufre, de que es feliz haciendo lo que hace, que es feliz pues dando felicidad a la mamá, de que es feliz porque es su forma de ser, es su esencia, porque es generosa, porque es empática. No se dan cuenta realmente de la manipulación. La persona narcisista necesita tener a la persona que lo cuida ahí, hasta el día en que se mueran. Es tan tóxico que saca todo lo que hay alrededor de ese hijo o de esa hija que la está cuidando. Y como te digo, la pareja al final tiene que tomar decisiones, como he dicho al principio del video, el comentario que acabo de leer de una señora que se encuentra con un problema muy parecido, pero es el marido. Y pues esa dificultad también a veces, como esa sensación de culpa de que sé que tengo que dejarlo, porque si no me acabará destrozando a mí también, ¿no? Y más cuando te das cuenta pues que existe la manipulación, ¿no? Estas personas que tienen los rasgos de narcisistas y de manipuladores, y vuelvo a hacer hincapié en las madres, aunque haya gente que no lo crea, aunque haya gente que lo cuestione, aunque hayan países de cultura donde el papá y la mamá son intocables, son sagrados, pueden decir lo que quieran, pueden destrozar lo que quieren, pueden hacer lo que quieren y siempre tendrán una excusa para tapar precisamente los destrozos y las manipulaciones que hacen estos padres, ¿no? Vuelvo a repetir que depende de las culturas también de los países, ¿no? Pero lo cierto es que tarde o temprano, pues, quien va a sufrir más que la persona que está cuidando, más que el hijo o la hija, que depende emocionalmente ya de la mamá, es la pareja, si es que existe, ¿no? Porque llega un momento en que la pareja se tiene que decidir o su vida o seguir ahí y ser un coesclavo también de la mamá, es decir, ser un esclavo o una esclava de la suegra. Porque ama a su pareja, porque no puede imaginarse empezar la vida sin esa persona, porque está enamorado o enamorada pues hasta las trancas, porque también tiene la sensación de culpabilidad que va a hacer algo malo si lo acaba abandonando. Sí, o sea, todo el caos que se genera cuando una persona es narcisista. Y para mí, personalmente, lo más terrible es que el hijo y la hija, que lleva años cuidando de esa persona, no se da cuenta. Ese hijo o esa hija no se da cuenta. Es capaz de perderlo todo y lo peor de todo, te culpa a ti. Te va a culpar a ti porque no le has ayudado, no le has apoyado, porque no respetas a la mamá cuando no se da cuenta de lo destrozona que llega a ser la mamá, cuando no se da cuenta de la humillación que la mamá hace a la pareja, cuando no se da cuenta de cómo la madre está manipulando, cuando no se da cuenta de que su vida depende de la mamá. O sea, una pareja o un matrimonio que uno de los dos tiene a una mamá que es narcisista, que es manipuladora, que eso conlleva toxicidad y que además tiene diagnóstico de Alzheimer, de verdad que es muy difícil de que ese matrimonio pueda salir a flote. Tarde o temprano se tendrá que elegir o seguir cuidando a la mamá, la hija o el hijo solo, o al final la pareja se acaba rompiendo. Eso es lo que tiene ese rasgo llamado narcisismo o narcisista. Es muy destructivo. Saben muy bien lo que hacen. Saben perfectamente lo que hacen. Entienden. Y lo peor de todo, como te estoy diciendo, que arrasan con todo. Y que el hijo y la hija no se da cuenta. Terrible, o sea, terrible caer en una relación así. Terrible que una persona se enamore de un cuidador o de una cuidadora que tiene a la madre que es narcisista. Terrible, porque va a ser una lucha, va a ser una vida conyugal siempre con discusiones, cada vez va a haber mucha más separación, van a haber muchos más silencios, van a haber muchas más confrontaciones, van a haber insultos y al final la pareja se empieza a fraccionar.
cuando la persona entiende de que su pareja o su parejo no puede vivir si no está teniendo a la madre. Imagínense el poder que puede tener una persona que sea narcisista y manipuladora. También la mamá que es narcisista nunca dará a conocer, a reconocer de que se ha hecho mayor, que se ha hecho vieja, que necesita ayuda. Nunca va a agradecer cuando podía hacerlo, cuando entendía, nunca va a agradecer lo que el hijo o la hija ha hecho por ella. Jamás. En todo caso se va a mofar, se va a reír, le va a recordar de que era su obligación. Además, imagínense, esto existe. Y como yo te digo, yo en un vídeo que dejé aquí hace tiempo, yo lo viví con mi propia suegra. O sea, llegó un punto que yo dije, o soy yo, o no quiero ser una víctima, como lo era, en ese caso, mi pareja. Pero te voy a repetir de que es muy complicado, muy complicado. Y es injusto, o sea, es injusto, ¿no? Y también yo aquí quiero aportar algo más también, y que también sirva para esta señora que ha dejado el comentario bastante largo aquí en el canal, de lo que está viviendo con el marido. Quería decirte que todas estas personas que por desgracia descubren de que el papá, la mamá o su pareja o su marido o su mujer es y tiene rasgos de narcisista, que además es tóxico y que además es manipulador, que no sientan culpabilidad. Déjalo, abandona, porque te vas a acabar muy mal con tu vida. El Alzheimer te va a destrozar también, pero imagínate además el narcisismo. Y terrible, como te digo, o sea, terrible porque para mí lo más terrible de toda esta historia del narcisismo, que hasta la palabra es fea en sí, es que la persona que es narcisista sabe controlar tan bien, sabe trabajar también el cerebro de quien la está cuidando o de quien lo está cuidando, sabe llevárselo para su terreno, sabe aprisionarlo, sabe volverlo un esclavo o una esclava. Y ese hijo o esa hija no se da cuenta que pierde todo. El dinero que gana es para la mamá. El tiempo que tiene libre es para la mamá. Las vacaciones son para la mamá. Todos los momentos son para la mamá. La mamá tiene que estar presente en todo. Si sale con el novio, con el marido, tiene que llevar a la mamá por delante. Si hay una cena, la mamá tiene que estar presente. No importa si la mamá insulta, si la mamá es grosera, no importa eso, porque esa persona siempre va a tener una excusa. Siempre va a defender a la mamá con la excusa que tiene Alzheimer. Terrible, terrible. Así que para ti que me has escrito y que tienes este problema con tu marido, y para el resto de cuidadores o cuidadoras, ¿no? En el caso de quien tiene un esposo que además es narcisista, como te estoy diciendo, si tienes posibilidad de pagar a alguien que te lo cuide, hazlo y sal de ahí, sal de ese núcleo, porque eso te acaba destrozando. Y además, que no se me olvide, la persona que cae en la trampa de una mamá o de un marido narcisista y pasan los años y no se da cuenta, pero pasan los años, al final acaba haciendo lo mismo que aprendió del marido o de la mamá. Se convierte en otro narcisista. Eso también es cierto. Se convierte en otro narcisista. Necesita tener el control. Y eso yo lo vi. En los años que yo estuve de pareja, yo lo vi. Que mi pareja necesitaba también dominar a su madre. También lo hacía. Entonces, imaginaros cuán desastroso es una relación de enfermedad llamada Alzheimer y unos rasgos de personalidad llamada narcisismo. Así que, con todo el dolor del alma, tienes que decidir y tomar decisiones, aunque duelan. Si tu marido te está destrozando y llevas años así, de verdad, déjalo, vete, haz tu vida. Si es al contrario, si tu madre te está jodiendo la vida, y perdóname la expresión vulgar, expresión de la calle, expresión que habla el dolor que uno lleva en el corazón. Siento mucho decirte que aunque sea tu mamá, elige tu vida. Mira, nadie merece, después de estar cuidando, después de que la persona que estás cuidando y entiende que esta es la diferencia, no mereces que te devalúen,
no te mereces que no reconozcan lo que haces, no mereces trabajar solamente para esa persona, no mereces que tu dinero sea para esa persona, no te mereces ser una esclava de esa persona, no te mereces olvidarte de tu vida por esa persona, no te mereces perder cosas bellas de la vida, momentos, instantes bellos de la vida por esa persona que no agradece nada, que no te agradece nada, que es capaz de tratarte de la peor de las maneras, dándose cuenta. Y alguien me podrá preguntar, ¿y cómo se dan cuenta? ¿Cómo te puedes dar cuenta que la persona narcisista es porque realmente tiene el Alzheimer? Muy simple. Contéstale el mismo insulto que te dé, la misma mala palabra, la misma acción que te hagan, hazlo tú a ella. Ya te darás cuenta que pronto salta. A ti te podrán llamar de la peor de las maneras, pero en el momento en que tú le contestas con las mismas palabras, verás cómo reacciona. Entonces, no están tan mal. Y como te digo, la palabra Alzheimer engloba muchas cosas. También engloba personas que realmente no han tenido Alzheimer, pero todo lo que han vivido en la vida al final los acaba alterando tantísimo a nivel mental que parece que realmente tengan una demencia, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que han tenido, pues, o que tienen doble personalidad, que tienen bipolaridad, que tienen rasgos de esquizofrenia también, que son personas muy depresivas también, personas que incluso han tenido intentos de suicidio, personas narcisistas, personas que son manipuladores, personas que son victimistas, personas que tienen maldad en el fondo. Muy triste realidad. Y todo eso se engloba en la palabra Alzheimer. Y como te digo, hay muchas personas que están diagnosticadas con Alzheimer y realmente lo que hay detrás es todo lo que acabo yo de nombrar. Así que, si hay que decirlo, se dice. Es mejor tu salud mental que no destrozar tu salud mental. Y cuando uno se va haciendo mayor, hay personas que de verdad hacen un cambio bestial en su vida. Hay personas que han ido tragando, han ido disimulando todo lo que ha sido su vida, han ido callando y cuando llegan a unas ciertas edades, cuando quizás ya se empiezan a ver viejos o viejas, cuando ya ven que tienen limitaciones, cuando ya no se ven tan bonitos como antes, cuando se dan cuenta que sí, que se han hecho viejos y viejas, que no lo aceptan, empiezan a tener cambios increíbles y sacan todo lo que han llevado guardando durante toda la vida. Y puedo decir, porque lo he vivido también y sirva también para ti, la que has escrito, que detrás de la palabra Alzheimer no hay Alzheimer. Hay mentes muy atrofiadas porque están llenas de rabia, de venganza, de ira, de frustración, de que han sido mamás cuando no querían ser mamás, que les ha tocado hacer cosas que no querían pero se han visto en la obligación y que son personas que se han propuesto llegar hasta el último momento de su vida jodiendo la vida de otra persona. En este caso, de quien la está cuidando y de rebote, si hay además una pareja de por medio, también a la pareja. Y eso no merece nada. Tristemente es así. Cuidar es un acto de amor, pero cuidar a una persona que está enfocada en destrozarte, cuando descubres que está enfocada en destrozarte porque esa persona no se ama ni a sí misma, de verdad, huye de ahí. Déjalo, abandona. Asegúrate que esté atendida, asegúrate que alguien la pueda atender, que alguien la pueda cuidar, en tu caso con tu marido, que alguien pueda cuidar de tu marido, pero huye de esas situaciones porque si no te acabas destrozando. Se te bajará la autoestima, no querrás vivir, estarás triste, tu vida será una rutina, una monotonía, no habrán ya ilusiones, siempre será lo mismo, no habrá un proyecto de vida, no habrá nada, no habrá nada. Sin embargo, sí que habrá y sí que tendrás gritos, insultos, distanciamientos, quizás hasta los cuernos te puedan poner. Y no me refiero a cuernos físicos. Hoy en día se puede ser o te pueden poner, como se dice, los cuernos o los cachos a través simplemente de un teléfono móvil. ¿Cuántas aplicaciones hay de contactos, no? Es decir, esto es lo que vas a tener si sigues el juego de una persona que cayó en el juego del narcisismo de su propia mamá. Porque esa persona que está cuidando a una madre que ha sido narcisista, que se le ha permitido todo, que se ha hecho grande,
esa persona que está cuidando al final termina tan narcisista como la madre. Irá de víctima. El día que tú lo abandones o el día que tú la abandones, tú serás la persona mala. Tú serás la mala de la jugada, recuérdalo. Te van a llamar que la loca eres tú, que la demente eres tú, que la persona que no tiene empatía eres tú, que lo vas a abandonar o que la vas a abandonar, que la dejas fatal, que la abandonas, que no la apoyas. ¿Y cómo puedes apoyar una locura? ¿Cómo puedes apoyar una locura consentida? ¿Cómo puedes apoyar eso? Así que sí, el mundo del Alzheimer no solamente es la falta de memoria, detrás del Alzheimer hay vidas muy rotas, muy quemadas y también vidas muy destructivas que se dedican los últimos años de su vida a destruir a quien tienen al lado. Y eso se hace con la persona que la está cuidando. Y si esa persona que está cuidando además está casado o vive en pareja, ten por seguro que esa mamá narcisista hará lo mismo, intentará hacer lo mismo con la pareja. Porque solo quiere que la hija o el hijo sea para ella. Y cuando se da cuenta que tú como pareja la has descubierto, que te das cuenta de que lo está haciendo a propósito, de que has aprendido sus artimañas, ten por seguro que te hará la vida imposible. Hará lo imposible para que su hija a ti te vea como el enemigo de la historia, para que el hijo te vea a ti como la enemiga de la historia. Y tú saldrás de ahí siendo la mala de la historia. Qué tristeza tan grande que el Alzheimer de verdad también lleva a la locura a la persona que lo cuida. Así que, como la canción, libérate sin pena. Tú no tienes que pagar las malas decisiones que años atrás quizás tu padre o tu madre tomaron. Tú no tienes por qué pagar eso. Perdóname. Hay hijos y hijas que se resignan, que dicen que es por amor a Dios. Pero perdóname, tú viniste al mundo por un acto de amor. Tú no pediste venir al mundo. Estás cuidando, estás dando de ti para esa persona. Si esa persona entiende y no te agradece, te jode la vida, te destroza la vida, te destroza tu vida personal, tu vida de matrimonio, tu vida de pareja, te impide que puedas crecer como persona. Perdóname, no sientas ninguna culpabilidad. Sencillamente busca a alguien que te cuide, a la mamá o al papá, si fuera al contrario, y haz tu vida. Porque si no lo haces, ya te lo digo, cuando tu madre muera o tu padre muera, si es el caso también de un papá, tú serás la próxima persona narcisista. Porque al final de tantos años de aceptar eso, tantos años que no te das cuenta cómo te han manipulado, te acabas convirtiendo también en un narcisista. Así que fíjate qué precio tan grande se paga con esta palabra del Alzheimer. Porque como te digo, no todo es Alzheimer, no todo es Alzheimer. No todo es Alzheimer. Gracias por escucharme y recuerda, la decisión más importante en la vida es vivir. Tú tienes una vida, tú tienes una obligación con tu vida y nada, ni un papá ni una mamá tiene derecho a romperte tu vida, a destrozar tu vida, a destrozar a quien vive al lado tuyo. Y si además ese papá o esa mamá es consciente de lo que te hacía, menos todavía. Aunque luego, con el tiempo, aparezca ya la demencia. Pero hasta que la demencia apareció, ese padre o esa madre sabían perfectamente lo que se hacía. No caigas en esa trampa.